comienzo a la segunda sesión del seminario. Buen día, espero que el trabajo y lo que podamos aprender y aportar sea tan fructífero como en la primera sesión. Doctor, si es tan amable, le dejamos la palabra. Gracias. Vamos a continuar con los trabajos del seminario. Ya no los voy a aburrir tanto el día de hoy, que es el documento que ya envié y que ustedes tuvieron oportunidad de revisar. Y bueno, quisiera saber si tienen preguntas, comentarios. Sí, a mí me resulta un poco complicado, tal vez por la poca práctica que tengo de hacer este tipo de lectura con las abreviaturas que utiliza. No me dio tiempo, pero yo al estarlo leyendo estaba pensando en tomar un párrafo de cualquier otro libro y hacer esa disección, digamos. No lo hice, pero tuve como esa necesidad porque tenía que ir y regresar porque no memoricé las siglas que trae. Entonces, para mí fue un poco denso y difícil por las siglas. No sé si eso es cuestión de práctica, como en cualquier otro proceso. Y a mí me gustaría tomar un párrafo de cualquier texto, pero luego me satisfizo un poco mi necesidad al leer este otro que trae un análisis de una situación. Bueno, es la investigación que hizo la compañera, ¿no? Entonces, por ahí, pero sí, ese uso de siglas me complica un poco. Claro, sí, ese problema de las siglas es así, es cuestión de práctica, ¿no? O sea, uno categoriza cierto asunto y esa categoría la va a estar usando. Aquí son 7 páginas, 7 cuartillas. Pero si uno escribe un documento de 40 y las va a usar, pues definitivamente necesita pues ahorrarse y estarle repitiendo. Es como si uno se dijera, bueno, yo soy Miguel Ángel Campos, y cada 10 minutos estar diciendo eso, pues diría, no, pues ya nomás di ¿cómo te dicen en tu casa ya, no? Entonces uno va abreviando. Pero bueno, eso se puede resolver fácilmente cuando uno hace el análisis. Ya para el análisis número 400 ya se la sabe uno tranquilamente, ¿no? Pero bueno, si bien empezamos por ahí, el problema del uso de un sistema de análisis cualquiera para efectos de la aproximación de discurso que tenemos aquí es que se requieren 2 partes. Una es todo el aparato teórico del asunto que uno quiere analizar. Aquí fue algo de biología, ¿no? Yo no soy biólogo, pero hemos trabajado mucho con ellos y nos han ayudado a entender cosas que ni idea, ¿no? Pero bueno, puede ser de cualquier otro campo temático, o es más, ni siquiera campo temático. Si unas personas se ponen a conversar en cualquier lugar de este planeta y nos dan oportunidad de grabar su conversación, pues ahí no necesariamente hay un campo temático. Sobre todo si es una conversación informal, así como esas que uno hace en los restaurantes, donde habla de todo, o en el jardín, o en la casa, en donde sea. A veces se tratan muchos temas. Y bueno, ese es un reto para cualquier analista de discurso, porque tiene que atrapar los diversos temas, saber de qué se está hablando, y si es una conversación en 15 minutos y hay 19 temas, pues igual tiene un trasfondo temático. En el caso escolar, en general, se supone, entonces hay 2 problemas ahí, ¿no? Porque en general puede que no ocurra en particular y se supone puede ser que ni siquiera ocurra, ¿no? Pero en general se está hablando de temas predefinidos. Pues la unidad o el tema dentro de la unidad o lo que toca ese día, cosas por el estilo. Entonces aparentemente hay un tema. Sin embargo, dependiendo, ahora nos metemos más en el asunto, dependiendo de la asignatura, del nivel escolar en que está, del tratamiento de profesor, estudiantes, del contexto local curricular, del enfoque del profesor y demás, pues ese tema se está descomponiendo en varios temas. Y bueno, hay que entenderlos. Todo eso hay que saberlo. O sea, uno no puede aplicar un análisis de discurso
si no sabe de qué trata el discurso, ¿no? Entonces puede ser 10,000 temas o puede ser uno, o a veces ninguno, porque no se nota, no se ve. Por otra parte, están las bases teóricas del análisis, porque como en todas las disciplinas de nuestras, sociales, humanidades, no hay técnicas, no existe eso, ¿no? Entonces uno necesita procesar la realidad, la realidad es un grupo conversando o una clase, o la realidad misma más compleja, etcétera. O los temas dentro de esas realidades, pues necesito no tener bases para eso, para atrapar el proceso. Entonces se necesita tener bases teóricas del sistema de análisis y bases teóricas mínimas del asunto que uno quiere analizar vía discurso. Por supuesto, como dije, si la realidad local que uno va a analizar es una conversación de amigos en cualquier punto y nos dejan grabarla y analizarla, pues no necesitamos teoría del contenido necesariamente, sino del asunto, de la conversación, del contexto local, etc. Pero bueno, eso se requiere. Y lo de las abreviaturas, bueno, pues ¿qué tal que le pongo aquí AAD? ¿No? Pues lo primero que va a decir, bueno, ¿esto qué es? ¿No? AAD. Y bueno, pues uno se va acostumbrando, poco a poco, ¿no? Entonces, 2, 3 análisis o 2,000, 3,000, 4,000 análisis. Entonces, uno se va acostumbrando. Pero se requiere la base de la teoría. Bueno, yo no realicé el ejercicio, pero sí me fui con la idea, sobre todo en el seminario de investigación, en la licenciatura de pedagogía, cuando uno hace la tabla de contenido de una posible tesis o tesina, se ve un poco, puede hacerse un poco este ejercicio. No lo he hecho, estuve reflexionando sobre la posibilidad de concretarlo en la clase porque todavía no es el tema que se está viendo en este momento, pero sí podría verse desde ahí el encadenamiento, como lo llama tú, de una serie de bloques, en este caso alrededor de un tema que se tienen que ir trabajando para llegar realmente al planteamiento de lo que interesa al estudiante trabajar, investigar, proponer o simplemente llevar a cabo como análisis. Entonces creo que podría por ahí también haber una salida interesante para el análisis. Claro, bueno, la idea es cualquier discurso. Además, un segundito. Cualquier discurso. Cualquier discurso, acuérdense, discurso es lenguaje verbal organizado. No es ¿qué tal? Hola, sí, bueno, nos vemos, adiós, mañana. ¿Cómo se hace? ¿No? Pues eso no es discurso. Son emisiones verbales que significan algo en el contexto en que se dan, etc. Pero discursos, recuerden, desde el primer día es lenguaje verbal organizado. Pequeño problema, hay que definir qué es organizado. Y entonces se abre la temática, porque el discurso tiene esas características. Pero bueno, antes de seguir... En otros espacios yo he visto algunos, bueno, hay una investigadora que se llama Concepción Ortega, que utiliza el análisis del discurso para ver cuestiones de perspectiva de género. Entonces, también es muy interesante porque en alguna ocasión compartimos un video de ella, de cómo la gente va construyendo a partir de su discurso también sus prácticas. Y ella analiza cómo en ese discurso hay concepciones que van estructurando las ideas y que además van dando cuenta de lo que la gente tiene con respecto a los estereotipos de género, con respecto a pues la exclusión de algunos grupos y cosas de ese tipo. Y también lo he visto para analizar el discurso de los gobiernos de Chiapas en un estudio que se hizo también sobre la manera en que la gente tiene la idea de que los indígenas tienen que ser caminar por abajo de los arroyos, bueno, en la calle, que tienen que salir de los lugares o los establecimientos donde hay gente que no es indígena,
Entonces todo esto también lo he visto analizado, bueno, lo he visto revisado desde el análisis del discurso. Yo creo que en nuestro caso, en la ley, en donde no nada más trabajamos en el espacio escolarizado, sino también hacemos cosas desde la pedagogía social, esos estudios también serían muy interesantes para que nuestros alumnos los aplicaran. Bueno, lo mismo, o sea, cualquier discurso que tenga un mínimo de organización de acuerdo a las categorías que se utilicen en ciertos modelos, y casi todos dan para cualquier discurso. En la medida en que sea discurso, puede ser relativamente breve, puede ser un párrafo, podría ser una oración, está complicado, puede ser. Pero ya de ahí cualquier longitud, puede ser el documento último del gobierno federal o de la UNESCO o de la familia o de quién sabe, el diario de alguien, ¿no? Cualquier discurso, en la medida en que esté verbalizado, sea oral o por escrito. Entonces, cuando dices temas o concepciones, pues está hablando de lo que en el documento se habla del punto de vista, ¿no? Que es lo que Donaire llama punto de vista. O sea, es la perspectiva, es el punto de vista. La visión, la representación, la concepción. Hay muchos nombres que se escapan a esto, pero se usan para ver desde qué punto de la realidad uno está emitiendo discurso. Y además está interpretando discurso. Porque quien produce eso, uno lo interpreta. Y depende del tipo de lectura que uno hace, pues hay varios niveles de interpretación. La idea es que estos niveles de interpretación, en términos académicos, pues que sea sistemático, que esa es una de las marcas del trabajo académico. Si no, pues cada quien interpreta como quiere, ¿no? País libre, además. No lo meten a uno a la cárcel por interpretar como sea. Pero esas interpretaciones son lo que llamamos el conocimiento informal, ¿no? Porque en la medida en que se introduce el carácter sistemático del análisis, pues uno tiene que ser muy cuidadoso por cada paso de ese sistema, y cada elemento debe tener hasta su nombre y su sigla, eventualmente su categoría, su teoría, etcétera, ¿no? Ya no puede uno andar haciendo interpretaciones amorfas, digamos, ¿no? ¿Okay? Pero el tema es, no importa cuál sea, mientras esté emitido oral o por escrito, con algún tipo de organización, eso califica de discurso. Entonces ya el abordaje pues, depende de qué quieren hacer, ¿no? Aquí, sobre esto de las tesis, no sé si entendí mal, pero digamos, si uno empieza por el esquema, como del índice, pues ahí solamente son acotaciones generales, o sea, le dan a uno una idea muy vaga de lo que hay dentro, ¿no? No dice mucho, entonces hay que leer el documento. O la tesis, tesina, pues ya es un documento de cuántas páginas una tesina, de 20 páginas, 30, 50, ¿Más? 200. No tanto. Una tesis, pues depende también, hay tesis muy complejas, muy densas de 50 páginas. Puede ser 200. Hay quienes hacen de 7000. Bueno, el problema no es ese. Depende de la institución si dice no la hagas tan grande. Son cuestiones convencionales, pero hay documento. Entonces una tesis, desde sus primeras versiones, que serán 10 páginas, hasta una versión final, que serán 50, 70, pues es discurso. Si uno se introduce ahí, ve su estructura, ve su contenido, ve su perspectiva y ve todo lo que el modelo permite ver, ¿no? Porque no todo, el discurso no le dice nada a uno. Ni siquiera cuando alguien nos está hablando, no nos dice. Uno está interpretando todo el tiempo, ¿no? Entonces, ese proceso social y interactivo es lo que hace a la interpretación, al fin de cuentas. Y la interpretación es sobre ese contenido que estamos percibiendo, digamos, oyendo o leyendo. Y el tema, para efectos del análisis, cualquiera. Y el tamaño, pues mientras sea más de una oración, cualquiera. Más pequeño que una oración es muy complicado, porque la estructura o es demasiado amorfa o no tiene nada de densidad,
que los significados, quién sabe cuáles serán, ¿no? Bueno, entonces, más o menos estamos en la misma. Sí. Yo quisiera compartir, bueno, una reflexión a la que me lleva a haber leído esto, es que estoy pensando que nos quejamos de que nuestros estudiantes no saben redactar, y me pregunto si también nosotros sabemos hacerlo. Conocer o hacer este tipo de ejercicio, pienso que nos lleva al compromiso de nosotros saber redactar un discurso que sea analizable, o sea, que tenga como cierta estructura mínima que permita que ese discurso se pueda comprender, porque a veces uno le dice al estudiante argumenta, ¿no? O argumenta para nosotros decir por qué, pero como que hay en lo fino otras exigencias, digamos, que tiene el discurso tanto escrito como verbal. Entonces pienso que no hay como mucho empate a lo mejor entre tal vez un curso de redacción que se le dé a un estudiante con este proceso de análisis del discurso. Yo creo que quien analiza un discurso tendría que saber redactar un discurso, ¿no? Porque cuando yo leo análisis del discurso me paro del otro lado, del que lee lo que otro hizo. Pero el que escribe, y en ese caso yo misma puedo ser la que escribo, debo tener idea de esa estructura que debe tener el discurso, porque si ese discurso se somete a un análisis probablemente no tiene consistencia. O sea, lo que quiero decir es que es un proceso de ida y vuelta. O sea, uno en este proceso de aprender a leer el discurso está en la obligación de saber escribir un discurso, ¿no? O sea, esa reflexión Es de ida y vuelta, pero no por la misma persona. O sea, el proceso social es ida y vuelta, pero los involucrados no es la misma persona que hace la ida y vuelta. O sea, cuando uno escribe lo máximo y está contento, feliz, y si nadie lo lee, si nadie lee lo que uno escribe, y si nadie le dice, oye, no entendí lo que escribiste, pues uno cree que está bien. Ese es el proceso social, ¿no? O sea, uno escribe y escribe la cosa más perfecta que hay en el mundo. Y como nadie más lo lee, pues nadie puede decir si es. El problema es cuando alguien lo lee. Que el que lo lee puede saber así de tanto, si esto es nada y esto es todo. El que lo lee puede saber todo y va a decir, ¿qué es esto? Y el que no sabe nada, pues no entendió nada, ¿no? Entonces los lectores varían. Entonces uno produce y hay otro que lo lee. Pero ese otro pues es muy diverso al productor, ¿no? Lo ideal, en el mundo perfecto, porque no existe, ¿cómo? Con todo lo ideal no existe, ¿no? Es que uno escriba para uno idéntico a uno. Entonces siempre lo vamos a entender. ¡Qué felicidad! Excepto que esa realidad no existe. Entonces siempre escribe o habla uno y el otro está interpretando todo el tiempo. Entonces la producción es diferente al consumo del discurso. El proceso de ida y vuelta se basa en dos ejes. Uno que es el de superficie, que son las palabras, las cosas que uno usa cuando habla. Y bueno, a veces uno no sabe ni lo que está diciendo, ¿no? Usa palabras, pero las palabras que yo use para hablar no son necesariamente las palabras que el otro está tratando de entender. Y además no tenemos la posibilidad con proceso cognitivo, de entender todas las palabras que se están emitiendo. De repente uno como que no está oyendo palabras, está captando ideas, porque está interpretando. Entonces le van palabras. No sé qué dijo. Peor no sé cómo lo dijo y peor no sé qué quiso decir con eso. Bueno, entonces, digamos, desde el punto de vista del productor, se supone que uno sale no de la superficie, no sale el discurso de superficie, sino de la base de significados que uno tiene. Entonces hay un problema semántico, vamos a ponerlo aquí en la base, que es el punto de vista, que son las cosas que yo creo, la representación, qué es lo que yo conozco, qué es lo que digo que conozco, qué es lo que creo que conozco, qué es lo que supongo que conozco, qué es lo que invento que conozco. Todo eso está acá. Esa es la representación.
en la parte semántica en términos lingüísticos, de discurso, en la parte semántica. De ahí está la parte sintáctica, que debe tener algún ordenamiento de acuerdo a convenciones, y en este país pues, hay una gramática, y en otros países quién sabe cómo sea, imagínense. Y hablando del español, ya no nos salgamos del español, pero bueno, en otros idiomas la gramática es diferente. Y sin embargo, cuando uno va y habla con un alemán, suponiendo que él hable en español, el alemán, aunque no quiera, va a estar traduciendo de su idioma a los significados, porque él se va a meter en su torre de contenidos. Y uno aquí hablando en español, porque el otro es muy buena persona y nos oye en español, uno produce los significados que tiene, los traduce a la sintaxis, los traduce a palabras y entonces se emite el discurso. Es el proceso de producción. Y el que escucha está al revés. Es la ida y vuelta que decías. El que escucha está oyendo palabras y tiene que entender la sintaxis. Pequeño detalle, el alemán, como es al revés, tiene que estar traduciendo en el momento. Igual en inglés, igual en cualquier otro idioma. Nosotros supuestamente no tenemos ese problema. Entonces, de palabras, perdón, la sintaxis y entonces la semántica. Uno habla con lo que tiene de semántica. Y si no, pues a ver qué dice. Y cómo lo emite de acuerdo a la estructura sintáctica. Y si se hace bolas para poder decirlo, pues se complica porque el otro espera una sintaxis nítida, diáfana y transparente. Ahora, ahí agreguen el problema de la escritura. Que uno tiene oportunidad de borrar y ya Word nos dice, oye, cámbiale, pues está mal. Pero cuando uno habla no existe el Google que nos grite, oye, pusiste mal. Uno habla, quién sabe cómo. Entonces se complica, ¿no? Es un poquito diferente del momento de la escritura, con la bondad de que uno puede releerlo y escribirlo, y mientras no se pase el tiempo en que uno tiene que comunicar eso, bueno, hay periodo de revisión. Lo mismo el que lee. El que lee pasa por el proceso de un texto producido y tiene que ver nivel de superficie, que es palabras. Se mete a la sintaxis para entender cómo están organizadas las palabras, y si no sabe eso es un problema. Y luego se mete a los contenidos, pequeño detalle, uno traía lo suyo, ¿no? Pero tiene que interpretar los que hay ahí. El proceso de interpretación. Entonces, en ese sentido sí da vuelta, pero tiene que pasar por esos procesos. Ahora, el problema de sintaxis escolarmente es un problema de superficie. O sea, es cómo ordenar las palabras. Esperaríamos que además se tocara que la sintaxis está generando estructuras semánticas. Si no se hace eso, entonces es un problema. Entonces aprendemos a leer y, como dicen, nomás lees palabras. Análisis argumentativo del discurso. Hasta lo dije bien porque no dije análisis, ¿no? Análisis argumentativo del discurso. ¿Qué es análisis? ¿Quién sabe? No sé. Argumentativo. Argumentativo. ¿Quién sabe? ¿Y qué es discurso? No, pues lo que dicen los políticos. Bueno, si yo creo eso, sé eso, pues de plano estoy leyendo las palabras, pero no tengo toda la base sintáctica ni semántica. ¿No es cierto? Entonces, un curso de redacción es útil porque hace a que la gente sea algo bondadosa con los demás. O sea, redacta bien para que te lean bien, ¿no? Pero si no entra el problema semántico, un curso sobre redacción va a estar muy limitado. Porque la comunicación, proceso social mayor, y el discurso mismo, la producción o recepción de discurso, no se origina ni termina en la sintaxis, en absoluto. Se origina en la semántica y se produce y termina en las palabras. La sintaxis está en medio. Entonces, si uno aprende a redactar bien, está redactando con reglas de redactar bien, pero no sabe elegir las palabras adecuadas porque no provienen de semánticas adecuadas. No tiene unos significados, ¿no? Entonces, análisis
Bueno, ya como que sí es un trabajo muy sistemático, ¿no? Pero eso no es análisis. Trabajo sistemático también es cortar leña. Ya no se usa mucho eso, pero sistemático. Porque el corta leña, así como corto yo, pues ni me la van a comprar ni la voy a poder usar, ¿no? Entonces es muy sistemático. Pero entonces esa definición no es propia de esta palabra para el contexto, por lo menos académico. Si lo vamos y lo decimos en el restaurante preferido y decimos, no, yo siempre hago análisis de todo lo que dice el presidente. Nadie nos pregunta qué es análisis. Siquiera, porque si no, imagínense, hay que definir eso en ese momento, ¿no? Bueno, aquí sí, aquí es por qué, dónde, cuándo, cómo, para qué y qué no, y en fin, ¿no? Pues esa es la idea. Entonces, en ese sentido es un proceso de ida y vuelta, en la medida en que uno hace la ida y el otro hace la vuelta. Y cuando el otro produce discurso, él hace la ida y uno que lo recibe, entonces hace la vuelta. Pero uno no la hace. Se necesita ser metacognitivo, se necesita ser hiperconsciente y además muy buena persona para decir sí lo voy a hacer y cumplirlo, ¿no? Porque si no es buena persona, nomás dice que lo va a hacer, pero no lo hace. Entonces, todo eso no somos todos así. Ojalá fuéramos, ¿no? Producimos y ya está, listo. El que no lo entienda es porque quién sabe cuántas cosas. Porque está clarísimo, no veo por qué no entienden, ¿no? Y bueno, ustedes la experiencia la tuvieron con sus tesis. De cada cosa que uno escribía, el director de tesis dice, no está claro. No está claro. Me pasé 30 días, me peleé con mi esposa, mi novia, mis hijos, mi suegra, con mis vecinos. Y me sale con que no está claro. Pues no está claro. Ya vamos a ver, ¿no? Y bueno, como ahora, ya esto está perfecto. Ustedes me dicen, oye, ¿qué pasó? Esto se puede aplicar allá. Ay, ¿qué voy a hacer? Entonces, ese es el proceso de producción y vamos a decir, de consumo del discurso, que el que lo produce tiene que procesarlo, que tiene la parte semántica para salir con un lenguaje adecuado, y el otro tiene que atrapar esas palabras y ir a su fondo semántico para ver qué hace. Entonces, si era la persona que sabe así, va a decir, oye, pues no está diciendo nada. Y si la persona que sabe asá, va a decir, no entendí nada. Entonces termina uno en los extremos sin decir nada, porque nadie nos entiende. El que no sabe y el que sabe todo, ¿no? Pero esa es la realidad. Por eso decíamos un poco del milagro de la vez anterior, ¿no? De que en la estructura del conocimiento está en el fondo semántico. Sí, ahí es donde sabemos cosas, no está en otro lado. ¿Cómo lo decimos? Afortunadamente, en términos académicos, no está una palabra por idea, nunca, pero sí hay ciertas categorías que definen ciertas cosas. Y eso ayuda. Pero si las tales que define ciertas cosas es del campo semántico y ahí está lleno de categorías también, pues se pone muy abstracto. Entonces, por eso no entendemos una clase de esas difíciles cuando vamos a un curso, ¿no? Bueno, entonces, si quieren vamos a un ejemplo rápidamente. Estaba lo de los encadenamientos. Dijimos, sea tesis, proyecto de tesis, no solamente como esquema, sino como alguna explicación, etcétera. Pues hay encadenamientos todo el tiempo, ¿no? Incluso en conversaciones informales hay encadenamientos, excepto que como ahí se salta de tema y luego uno busca bases, no están, etcétera, es un problema ver el fondo semántico de todos esos procesos, pero los encadenamientos siempre existen. Bueno, entonces me voy muy rápido a esto del ejemplo. Luego volvemos a lo del Locasio, porque hay que saber qué decía este señor, igual Carel Hidroclo. Y siempre bajo el proceso de interacción, en donde podría haber intertextualidad. O sea, si no lo estamos entendiendo, no hay intertextualidad. Entonces cada quien habla pues de lo que dice que sabe, o piensa, o cree, ¿no? Y como estamos en reuniones así, digamos, de amigos, por ser amigos, pues nos queremos mucho, si no, no seríamos amigos, ¿no? Entonces lo que digan, pues está bien, y aceptamos. Además, es el acuerdo social, porque los otros también nos aceptan. Entonces decimos lo que sea. Y cuando alguien dice, oye, pero eso no es así. Ah, bueno, te lo explico la próxima vez que nos reunamos.
Qué felicidad. Espero que sea dentro de 20 años para que no me vuelva a preguntar, ¿no? Bueno, entonces, pero en medios académicos ya no podemos hacer eso. Por eso decíamos en el documento que en el contexto escolar se supone que lo que se hace, se provee es conocimiento científico, social o natural. No simples opiniones, si no, no se necesita ir a la escuela. O sea, la escuela no sirve para que uno genere opiniones. Eso lo hace natural ese proceso social. No se necesita la escuela. Conviene opinar, si uno va a la escuela, pues con las bases que nos da la escuela, y las bases supuestamente son de reflexión formal. Si no hay, bueno, ese es un problema, ¿no? Bueno, aquí está un poco el tema de investigación, ¿no? Está en nuestro campo. Esa es una clase de licenciatura de investigación. Entonces, nada más la pregunta de la profesora: ¿es una clase regular? ¿Hay algún diálogo? ¿Hay alguna conversación? ¿Hay alguna presentación de un tema? ¿Hay algún trabajo de los estudiantes? Algo, ¿no? Entonces, no les pregunta. Por supuesto, la profesora ya, como tiene su clase, tiene su programa, es lo que decimos en el documento, está predefinido. Ya está el currículum, ya se sabe qué va a haber en esa asignatura. Los profesores, como todos, tienen, por lo menos en educación superior y en posgrado, pues tienen alguna libertad para hacer ajustes en el programa y con alguna amplitud, digamos. Pero ya dio el tema, ya están trabajando en cómo se hace una investigación. Ya discutieron, entre otras cosas, qué tipos de investigación hay. Ya les hizo ejercicios, ya les dije ahora sí hagan su proyecto y ya a trabajar. O sea, ya pasó todo eso. Ya la profesora explicó y están en trabajo práctico, ¿no? Están haciendo cosas. Y en una de esas les pregunta de qué tipo de investigación están haciendo. Por supuesto, los 20 y tantos alumnos deberían parar todos, bueno, levantar la mano todos y decir con nitidez, claridad, con bases y sin ninguna duda qué tipo de investigación está haciendo. No sé si eso les pasó en su clase, pero cuando eso preguntó el profesor allá en la licenciatura, yo me escondí en algún rincón esperando que ahí estuviera la salida y no la otra puerta, ¿no? Y porque no entendemos nada. De veras, no entendemos nada. Tenemos que procesar esa información en esos términos y luego nos salen con una nueva y a los 10 minutos nueva y a los 15 minutos nueva y ya vimos todo eso, mañana vemos otro tema. ¿Qué hace uno? Esa es la realidad. Eso de que entendemos, nos hacen el examen y pasamos es un mito, la verdad, porque no es cierto. Tenemos que estar procesando la información y que nos ayuden y que hacer estas cosas y que nos pregunten. Pero bueno, así es. Entonces pregunta, ¿de qué tipo de investigación están haciendo? Y este es un chico que dice esta respuesta. Es una respuesta de 3 segundos. Pues, ¿cuánto tiempo se dice eso? Teórica, es la combinación de los dos. Lo teórico me va a servir para fundamentar y lo empírico para saber sí o no. 5 segundos. Con densidad, profundidad, semántica de fondo, sintaxis estructurada, no parece, palabras adecuadas, tampoco. Entonces, lo de abajo, quién sabe cómo esté. Porque si uno no tiene las nociones, la parte semántica, los significados claros, no puedes coger una sintaxis adecuada. Pues, ¿qué va a meter ahí? Descansa en que ya sabe español un chico de licenciatura, decimos. Si en este momento nos llega un literato y nos hace un examen, ustedes lo van a pasar, pero a mí quién sabe cómo me vaya. Y los chicos están por el estilo, ¿no? Aquí sintaxis pues no se ve muy clara, ¿no? Los significados están asociados a la sintaxis porque la sintaxis es el filtro para que la semántica o los significados pasen a las palabras y uno las emita, y además lo tiene que hacer rápido, no es media hora para pensar y responderle a la profesora, están en clase regular. A ver, Pedrito, dime, ¿qué investigación está haciendo? Maestra, déjeme reflexionar al respecto. No. La escuela no es así, ustedes la conocen mejor. No, es ya, te estoy preguntando, ya lo vimos. Encima de todo me regañan.
Y bueno, el chico dice esto. Ahora, el chico, yo no sé, yo nunca le pregunté ni a la profesora, aunque hablé con ella y demás, pero a los chicos pues no tienen tanto acceso. Yo le dije, oye, ¿estás argumentando en este momento? ¿Quién sabe qué responda? Porque luego uno no sabe qué es argumentación, ¿no? Argumentación cree uno que es discutir peleándose con el otro, ¿no? Bueno, el chico dice esto. Entonces el componente argumentativo, la profesora se pone en un nivel muy simple, que es el descriptivo. ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿De qué tipo es? Porque ella quiere llegar a lo que vamos a ver que es la conclusión, la tesis, ¿no? Y bueno, el chico plantea en ese nivel descriptivo. Es una investigación teórica. Podría haber terminado ahí su respuesta. Él quiso seguirle, pues, mientras lo dejen hablar, pues habla. Y entonces, ese texto se traduce en el análisis propuesto como esta regla que va a estabilizar este movimiento semántico que está tratando de construir y expresar, construir sintácticamente y expresar en palabras. La regla en el proceso argumentativo estabiliza el proceso, como para que todos tengan una base sobre la cual hablar. Y produce en ese pequeño texto dos reglas. Lo dice, lo teórico me va a servir para fundamentar y lo empírico para observar si es o no. Estudiante de licenciatura no le pueden pedir lo que ustedes ya saben, ¿no? El aspecto teórico sirve para fundamentar. Entonces el chico tiene dos enunciados, lo teórico y lo fundamentable, o lo que puede hacer eso teórico. Y además dice, me sirve para. No dijo, lo teórico va primero que lo otro, o lo teórico va encima, o lo teórico está más bonito. No, dijo, me sirve para, me va a servir. Entonces, en ese momento, el chico creo que no lo sabe, pero está usando un planteamiento que estabiliza lo que la profesora aparentemente quiere saber. Además, la profesora solamente les preguntó de qué tipo es. Ni siquiera les dijo, díganme además por qué. ¿Por qué es ese tipo? Y ni siquiera le preguntó, ¿y por qué estás usando ese? No, la profesora está empezando la conversación. Pero el chico produce más de lo que le pidieron. Y lo hace generando esa regla y una más. Como ven, el problema de la argumentación es que uno está haciendo eso todo el tiempo. Está haciendo afirmaciones que tienen un seguimiento en sí misma. Ahí está evidente, ni siquiera está interpretado de manera extraña, está literal. Lo que vemos es que el chico está produciendo ahí lo que se llama en el modelo de Ducrot una regla general. Locasio habla de reglas generales pero no define. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a usar el término de Ducrot, regla general. Y no solamente estabiliza el discurso a nivel de plano semántico, sino que permite el tránsito a otras ideas. Porque ahora yo sé que el chico me dijo, él cree que lo teórico le va a servir para fundamentar. Me lo acaba de decir. Se oye bonito y es correcto. Pero hay que decir como 40 páginas de tesis para ver si es cierto, ¿no? Y luego dice, y lo empírico para observar. ¿Por qué lo teórico fundamenta y por qué lo empírico? Y después, ¿cómo? ¿Y cuándo? ¿Dónde? Y si lo vas a hacer, muéstramelo. En fin, hay toda una historia aquí. Bueno, entonces ya se generó un nivel de argumentación que es descriptivo y hay dos reglas en 4 segundos de emisión. O sea, el chico cree o sabe eso, o cree que sabe. Entonces la maestra da la respuesta. Parcialmente el chico está correcto. Si lo ponemos muy estrictos, no necesita hablar de la parte teórica, ¿no? ¿De qué tipo está haciendo? Empíricas. Y seguir con eso. Pero como uno siempre, no sé si es cuestión mexicana o que ocurre mucho aquí, pero
Uno habla y hace las cosas como que más vale que sobre y no que falte, ¿no? Como que supone que el otro va a escoger lo correcto. No sé si les pasa a ustedes. Yo, por ejemplo, para esto de las tesis le digo a un estudiante, bueno, pues haz una pregunta de investigación y sobre esa la vamos trabajando, ¿no? Y me mandan 3. 3. Primero dije una. Digo, por si no había oído a la persona, ¿no? Pero me mandan 3. Yo le digo, bueno, pues escoge una y mándamela. Si ya tienes esas 3, escoge una y mándamela, ¿no? Porque como que parece que suponen que uno es el que va a escoger y esta es la mejor, entonces esta. Bueno, eso no se debe hacer porque la persona es la que tiene que hacer la investigación, no uno. Bueno, la profesora da una descripción todavía, da el dato de que sí es investigación empírica, hay una acción que es investigación teórica y explica que ahí no se obtienen datos de la realidad, ¿no? Entonces hace como una aclaración, ¿no? Y ella no plantea reglas, no hay una estructura de regla aquí. Y bueno, por aquello de las dudas, la maestra ahora sí hace la pregunta. ¿Qué es entonces investigación empírica? ¿No? Ya le dio datos, ya le dio información, ya le dijo implícitamente que le faltó algo y ahora le pregunta, bueno, ¿qué es entonces? Y bueno, ese estudiante responde. Es otro estudiante y dice, pues es buscar, etc. Y el chico otra vez genera reglas. O sea, este chico está procesando información, no está repitiendo cosas. Tiene alguna organización y se está generando con lo que el modelo dice, hay componentes argumentativos donde un elemento permite pensar en el otro. O sea, de la teoría se pasa a lo empírico. Entonces, cuando yo hable de lo empírico, necesito tener teoría. Si la tengo, por lo tanto, puedo pasar. Que ese es el PLT, ¿se acuerdan? Por lo tanto. Y bueno, la teoría, desde esa teoría, se buscan causas de los fenómenos. Otra vez, es un chico de licenciatura, entonces no todo lo que saben los chicos es correcto, ¿no? No está totalmente incorrecto, otra vez diríamos, pues, como tienen la idea, ¿no? Porque algunos dicen que la teoría no sirve para nada, o sea, ni siquiera nos permite hacer nada, ¿no? Ah, eso es teórico. O peor, le dicen, ¿vas a ir a la fiesta el viernes? En teoría sí. Teoría. Teoría de Bachelard, ¿de quién, no? De Ducrot, yo creo. Teoría. Bueno, el chico tiene una idea mejor que esas otras dos. Tiene idea. Se pasa a lo empírico y en la teoría se buscan causas de los fenómenos. Bueno, está generando una argumentación. Como ven, la argumentación no predefine si las cosas son válidas o correctas. Uno dice, oye, ¿por qué esta escoba está aquí? Y uno da razones. ¿Quién sabe si son válidas o correctas? ¿No? Ah, pues me la encontré y no sabía qué hacer. Sí, está bien. No es ni válido, ni correcto, ni le cabe, ni nada. Pero bueno, dar son razones. Entonces lo que Berger y Luckmann decían que uno tiene razones, que vive razones. Y en epistemología se dice que uno generalmente, en lugar de estar afirmando con algún tipo de validez o algo, pues está generando hipótesis, ¿no? ¿Y qué es lo que hace uno? Bueno, yo creo que sí, esa escoba yo creo que estaba ahí porque nadie la quiere. Es una hipótesis. No está hablando de la realidad, se refiere al objeto que está ahí presente, ¿no? Entonces, con esa ambigüedad, bueno, la carga semántica que uno tiene, pues entonces no puede generar claridad en las emisiones argumentativas, discursivas, ¿no? La profesora asiente, o sea, le dijo, parte de lo que dijiste está bien, ya estás listo para hacer tu tesis y titularte y ser feliz en la vida, ¿no? Hemos estado trabajando, etc. Y utiliza las reglas generadas previamente. Entonces ahí está la regla 7 y 8
con lo cual llega a una especie de T1, puse ahí tesis subordinada de la tesis que se quiere plantear. Si se acuerdan, la tesis que quería plantear está aquí arriba. Una investigación empírica es aquella, etc. Para eso hizo esta pregunta maravillosa previamente. ¿Dónde estamos? ¿Cómo se hace? ¿A dónde queremos llegar? Entonces la profesora sí está operando con una estructura discursiva ordenada y aprovecha el proceso argumentativo de los chicos para poderle darle sentido a sus propias expresiones y a la de ella. Entonces, con esa tesis utiliza dos elementos producidos por el chico. Una investigación empírica es aquella de la cual tenemos información a partir de, etc. A eso quiere llegar. Este chico dijo, de la teoría se pasa a lo empírico, con la teoría se buscan causas de los fenómenos. Parcial, podría ser cierta, depende de qué se defina como causa. Y entonces ella no plantea la tesis a la que quería llegar. Si ella cree que ya llegó, pues la profesora está mal. Habría que decirle, no, oye, pero no quedó claro. No plantea esa tesis, plantea una versión previa, ¿no? De que sí es posible hacer eso que dice el chico. Entonces utiliza sus propios argumentos para decir, vamos avanzando, ¿no? Bueno, la clase sigue, etcétera. O sea, son 3 horas, 2 horas de clase. Todo eso tomó, ¿qué? 5 minutos. Y si eso no está claro, estos 5 minutos, pues los otros 2 horas, quién sabe qué pasa. Y los chicos que pestañearon en ese momento, como dicen, pestañea uno ya no vio. No vi, pues no. Bueno, a veces uno no sabe, ¿cómo se diría? En el oído. O idea, no, ¿verdad? Que no oye, por alguna razón. O sea, en ese momento se volteó a ver, se le cayó en las llaves, porque a todo el mundo se le caen las llaves en su clase. O sacó el celular porque no sé qué, o algo hizo y en ese momento la profesora dijo tal cosa en 2 segundos. Se me fue. Bueno, entonces ella está avanzando y eventualmente va a llegar a lo que quería. Pero bueno, tomé ese acercamiento nada más para ver cómo está operando el modelo en sentido de que está tomando datos, puede tomar fuentes y cita autores. Ahí nadie le rebatió, oiga maestra, pero es que yo sí estaba haciendo, pues no sé cuándo. O sea, no se presenta en este segmento. Y usa lo que me interesaba mostrar, que eran las reglas generales, que no son una lista de cosas con las cuales uno dice, ahora ya con estas 19 reglas voy a poder hablar bien, ¿no? No es así, uno las está construyendo todo el tiempo. Ya ni siquiera la profesora puede decir, oye, qué bien lo dijiste, lo voy a apuntar y como yo conozco el modelo de Ducrot, lo voy a hacer regla y se lo voy a pasar mañana. No sirve. Porque este no es un proceso de repetición de significados que uno lee. Si uno está construyendo su propia semántica, organizándola y produciéndola. Entonces, el proceso constructivo es mucho más complejo que leer y repetir, obviamente, que eso ni es constructivo, de hecho. Bueno, esa es la idea. En este diagrama, digamos, la profesora y los chicos pues deberían ir de abajo para arriba, ¿no? Llegar a la tesis. O sea, aquí ya no es de que la profesora haga su argumentación y que los chicos la oigan y luego digan, ah, sí es cierto, y ya, ¿no? No es el caso. Los tienen que ir haciendo, ellos son los que van a aprender. La profesora ya se lo sabe, se supone. Si no se lo sabe, no sé qué está haciendo ahí. Pero ya se supone que lo sabe, entonces eso no es problema. Bueno, no debería ser problema. Y los chicos, pues son los que no saben nada de esto. Desde que saber qué teoría es lo que es la base de una posible fiesta el sábado, pues está complicado, ¿no? Bueno, aquí hay una estructura argumentativa, pues donde hay reglas para efectos de la presentación que hice ahora y tesis, ¿no? Hay fuentes, hay otros elementos. Entonces vean que la profesora se mueve inicialmente con un dato, preguntando, ¿se acuerdan? ¿Qué tipo están haciendo de investigación? Es un dato.
Alguien que diga, yo una magnífica maestra. Sí, pero está fuera del contexto. Porque además todo tiene contexto, ¿no? Maestra, yo hice en la otra vida una tesis regularcita. Está bonita la experiencia de la otra vida, pero está fuera de contexto, ¿no? Entonces tiene que estar todo en contexto. Así que la maestra pregunta un dato y los estudiantes empiezan a responder. Eventualmente uno de ellos, si se acuerdan, produjo inicialmente 2 reglas generales. Y aquí está planteado como nivel de complejidad. El dato se memoriza muy fácilmente. Y si uno tiene buena memoria, pues no se le pierde, aunque nunca se olvida, pero no se le pierde. Entonces, del dato, el chico se mueve sin citar fuentes. No sé si las conoce, tendremos que ver poco a poco toda la discusión a ver qué hay. Pero no la cita y se va directo a lo abstracto. Como se dice en buen mexicano, se va a la yugular, ¿verdad? Si no va de paso por paso, porque tampoco es así. Y probablemente tenga bases o simplemente pues parte de la discusión que se le está planteando en el seminario. Y entonces sabe eso. Y produce 2 reglas. Y la maestra vuelve a preguntar datos. O sea, los está presionando, en el buen sentido del término, ¿no? Lo está empujando. ¿A dónde vamos? ¿No? Con eso, ¿qué hacemos? Entonces, en lugar de estar diciendo eso, pues lo está realizando. Y la misma maestra se mueve hacia esas reglas, ¿no? Y hace una primera versión de la tesis que quiere plantear. Hay otro estudiante, porque ella les voy a preguntar, ¿se acuerdan? Entonces, otro chico hace una respuesta y genera otras 2 reglas. Nuevamente se va a abstracto. Está haciendo inferencias, que es lo que los profesores luego piden que hagan. Ustedes decían, ¿no? Queremos que hagan inferencias. Pues lo están haciendo todo el tiempo. Lo que pasa es que no todo el tiempo hacen las que uno espera que hagan o las que deben hacerse, ¿no? Y ese estudiante hace que usa la maestra nuevamente esas reglas, de hecho las combinó, si se acuerdan, y se mueve con nuevos datos, ahora sí a plantear la tesis en su versión previa, ¿no? Todo eso fue que 5 participaciones, un pequeño intercambio de pregunta-respuesta. En la primera pregunta es pregunta de control, ¿se acuerdan del documento? ¿No? La segunda pregunta es, bueno, sí, pero entonces, ¿cuál están haciendo? ¿No? ¿Qué es entonces una investigación empírica? Nuevamente es una pregunta de control porque la maestra ya sabe, ¿no? Si les preguntara qué tema les interesa realizar, es una pregunta de deferencia, no es de control, ¿no? La maestra no sabe la respuesta. Bueno, entonces vemos que aquí hay estructura. Si los chicos entendieron esta estructura, entonces tienen una base para llegar eventualmente a la tesis. O sea, asegurarse de qué tipo de investigación es y por qué es empírica, que eventualmente llevaría a poder diferenciar y decir estoy en esta, estoy en la otra, y así se hace una investigación, ¿no? Y si eso supieran los chicos en licenciatura, podrían llegar a tener una base suficiente para hacer la tesis. Lo que pasa es que por alguna razón llegan sin esto, ¿no? Ahora sí que una pregunta. Entonces, es muy importante la pregunta, o cómo hace la pregunta el profesor para la respuesta que van a estudiar. La pregunta del diálogo. Sí, del sí, diálogo, claro, sí, por supuesto, sí. Porque es crucial. La semana pasada con el ejemplo que ponían las compañeras, que luego a los alumnos les daban un video y les decían, pues, ¿qué piensas de él, no? Entonces, yo no sé si hay como pregunta clave para que ellos puedan saber. Yo como profesor de esta licenciatura que es en medios, ¿qué es lo que ellos quieren, no? ¿Ellos quiénes son? Los maestros que quieren que el estudiante les diga de esa película, porque la semana pasada decían que contestaban muchas cosas. Entonces yo creo que es muy importante cómo nosotros planteamos las preguntas. Sí, por supuesto. O sea, bueno, se supone que uno tiene como que el programa
Y antes de eso uno sabe lo que va en el programa, ¿no? Bueno, entonces uno sabe de eso. Si no sabe de eso, pues está en problemas. Y luego sabe el programa, que en general pues lo tiene uno, ¿no? Y lo que uno sabe, pues reconocerlo en sus partes y demás. Ahora, ¿a dónde se quiere llegar? Vamos a decir a final de la clase, porque aquí era a dónde se quiere llegar como en 2 sesiones, ¿no? Según este proceso, que sigue el curso. Pero bueno, hay que delimitar a dónde se quiere llegar, ¿no? ¿Qué cosas queremos que aprendan los chicos en tal periodo? Entonces vamos a decir al final de la clase, ¿no? Para decirlo muy laxo ahora, porque puede ser breve. Bueno, si yo ya sé a dónde, porque además los propósitos lo dicen, los objetivos, si yo ya sé a dónde quiero llegar, como si fuera la gran tesis, ¿no? Entonces yo necesitaría hacer las preguntas adecuadas para ir encaminando hacia ese propósito, ¿no es cierto? Entonces pueden ser preguntas como estas de control, de que a ver, dime qué es tal cosa, ¿no? O dime qué piensas de esta cosa, o qué harías con esta cosa, etcétera, ¿no? Entonces uno tiene que ir modulando eso, porque obviamente tiene que dejar que los chicos reflexionen, ¿no es cierto? Tampoco es siempre dime lo que yo ya sé que debes de saber, ¿no? Que es muchas maneras como se opera. Si queremos que ese sea el proceso escolar, bueno, pues hay que preguntar así. Pero creo que sería terrible, ¿no? Porque ni siquiera habría dudas o preguntas o críticas o nada del otro que se dice que debe haber. Entonces, con las preguntas de deferencia, pues se da la oportunidad de que las personas digan lo que creen o saben, y sobre eso se puede canalizar para llevar a ese propósito. Entonces, el tipo de pregunta es crucial. Si uno no tiene ese control, en el mejor sentido del término, de qué preguntar y en qué momento, es un problema. Porque entonces uno empieza a creer que los chicos lo están siguiendo y nadie sigue a nadie. Los chicos están oyendo y otros no, y otros ponen atención y después se desconectan y de repente sí. O sea, hay de todo, ¿no? Sí, sí. Y los que siguen no necesariamente están entendiendo. Porque uno se sigue y sigue y sigue porque ya se lo sabe, pero ellos no. Nada. Para eso están en el curso, ¿no? Entonces la pregunta es crucial. Ahora, eso es el términos así laxos de al final la gran tesis a la que queremos llegar, ¿no? Pero obviamente pues, para eso inventamos los programas, para ir modulando, como dosificando, qué pasos tomar para llegar a ese propósito. Y en ese sentido pues hay propósitos muy específicos, el de hoy en la mañana, el de mañana a la mitad de la clase, etc. Eso uno tiene que tener el control de eso. Y sobre eso uno puede decidir qué preguntas hacer, ¿no? Que tampoco es, como dicen, a la libre, a ver qué me ocurre, qué preguntas les hago. No sé a dónde quiero llegar. Porque uno quiere llegar a ese punto y saber llegar a ese punto. Y cómo ir llegando, porque yo sí sé el programa y sé que son 10 días y siempre me quejo de que no hay tiempo y lo que sea, pero voy a llegar ahí. Entonces yo sé modularlo y además el programa me ayuda. Y con esa modulación yo puedo entonces operar, entre otras cosas, con preguntas. Es crucial, porque la pregunta desencadena lo que los chicos tienen en la cabeza. Si no, pues nada más están oyendo, ¿no? Había... En el caso de la licenciatura, nosotros tenemos en cada actividad, bueno, es muy común encontrar preguntas guía o preguntas clave, que así les hemos nosotros denominado, en donde se le presenta al chico un video o un tipo de material y a partir del video si se reflexiona, te pueden servir estas preguntas como guía. Y bueno, comúnmente en la semana son 3 actividades. Para esta cuestión de que si los chicos van siguiendo el proceso, al final se hace una actividad de cierre, que lo que trata es de recuperar lo que se debatió en el foro a partir de las preguntas y de los materiales. En ocasiones se hace al revés, se le pide al alumno que él elabore las preguntas después de que vio el video o después de que hizo la lectura. El gran problema es que cuando nosotros ponemos preguntas guía, los chicos solo se dedican a contestar cuestionarios, entonces no hay un proceso ahí de construcción propio, sino agarran las preguntas y contestan así al pie. Las preguntas que agarran son las que se fueron haciendo, ¿Perdón? son las que se fueron haciendo
al final o algo así. A veces, no, al principio de la actividad se les muestra un material, un video o una lectura o cualquier otro recurso, y entonces se hacen generalmente preguntas guía o preguntas de reflexión. Se pide a ellos un poquito para orientar el debate en el foro, que a partir de las preguntas elaboren ellos un párrafo, un texto, y así la actividad va girando sobre varios momentos y al final se hace un cierre. Esa es la idea siempre, para recuperar lo que se comentó en el debate, las reflexiones, argumentando, les decimos argumenta a partir del texto y a partir de tus propias experiencias, pero generalmente lo que nos pasa es que los chicos solamente contestan el cuestionario. Entonces, una pregunta como cuestionario. Sí, no hay un proceso. Se supone que quien debe motivar el proceso de reflexión es el propio tutor, y entonces el ejemplo es muy bueno porque el tutor debe de ir a partir de lo que los chicos escribieron, tratando de orientar. Por ejemplo, aquí yo veía, ¿no? Bueno, entonces, ¿para qué nos sirve la teoría? Pero el chico ya puso un párrafo y el trabajo del tutor es ir tratando de buscar en el párrafo que el chico escribió tanto lo que rescató del texto como del video, el material que se le haya proporcionado, como su propia experiencia, porque a veces ellos ejemplifican, se les hace más fácil, o en ocasiones hacen alguna conclusión. Entonces el trabajo del tutor es ir como que tratando de traducir en el lenguaje de los chicos cómo se va trabajando las argumentaciones, pero lo que sucede generalmente en el plano en el que nos quedamos es en el que el chico solamente responde los cuestionarios y no hace todo un proceso. Bueno, hay que agregar preguntas, ¿no? O sea, puede ser un sistema, si entiendo bien, en donde esas preguntas son suficientes, están seleccionadas y están muy enfocadas a ciertos asuntos. Entonces, en ese sentido son suficientes. Y bueno, se van haciendo conforme va pasando, digamos, la tutoría o el curso, lo que sea, porque cumplen la función del enfoque, ¿no? Que era la idea. O sea, poner a los chicos ante lo que estén pensando ante esa particular pregunta, ¿no? Entonces enfoca. Pero hay preguntas en que uno no quiere que enfoquen, ¿no? Como dices, que reflexionen, no hay proceso. Bueno, es que la pregunta no lo pide, ¿no? Entonces se requeriría una o más preguntas, casi todas de deferencia, o sea, son abiertas para que la persona genere información dentro de la cual puede haber conocimiento que sí se requiere que se tenga, o escuchar. Lo que quieres es proceso, que ellos lo hagan. Bueno, pues, entonces se requiere otro tipo de preguntas, porque esas preguntas, si entendí bien lo que planteaste, están permitiendo al chico enfocarse en cosas, en este asunto, en este otro, en esto, y luego se cierra. Está muy bien, porque si es el propósito, está bien. O sea, los chicos hacen algo y responden y terminan enfocándose, o sea, hasta el extremo de que nada más se limitan a esas preguntas, ¿no es cierto? Pero eso es lo que se está haciendo, entonces no se les puede pedir otra cosa, ¿no? O sea, si uno quiere que analicen, pues les tiene que poner actividades para que lo hagan. Y si les digo, bueno, argumenten y analicen, no, espérame, pues nada más eran análisis, ¿no? Sí, se requiere. Entonces ahí lo que hay que hacer es, bueno, se requiere que hagan otro proceso, X, porque hay 10,000 trillones de procesos. Si quieren que hagan otro a este que es el enfoque, entonces hay que generar preguntas para ese otro proceso. Ahora ahí, bueno, como todo se complica, nada es fácil en la vida. Asegurarse que esa otra pregunta pues va con el proceso previo de enfocar, ¿no? Que no sea nada más a una segunda pregunta de que, bueno, voy a hacer otra, a ver qué pasa, ¿no? Sino que uno sabe, o se supone que sabe, que esa pregunta tiene que ver con la anterior y que lo que digan los chicos se puede relacionar con lo que primero hicieron para enfocarse, ¿no? Pero es un poco la idea. O sea,
La pregunta es crucial, creo que este comentario es muy, muy importante porque tiene muchas funciones. A veces para el cierre, una pregunta de cierre, a ver, díganme, ¿qué vimos todo el curso en pocas palabras? Ah, pocas palabras. Maestra, vimos todo. Ah, perfecto. O sea, para el cierre. Y bueno, es una pregunta que hay que hacer adecuadamente para que haga eso, ¿no? Pero nunca va a haber análisis porque es pregunta de síntesis. Entonces, si los chicos empiezan a decir, oye, pues no están analizando, pues no. ¿No? Es como si tú me preguntas mi dirección, donde yo vivo, y te digo, bueno, por ahí hay muchos teléfonos públicos. No, estaría fuera de contexto, ¿no? Entonces, si yo te digo mi dirección, me dice, oye, pero no me dijiste si hay teléfonos públicos. Bueno, pues no me preguntaste, ¿no? Porque el problema escolar es que está muy enfocado a todas las actividades. Bueno, es un problema. Así es la escuela. Está enfocado a ciertos asuntos, con ciertos propósitos, con ciertas formas, con toda la libertad que tenga. Y está muy bien porque si no, quién sabe cómo funcionaría, ¿no? Pero el problema es que como está orientado de esa manera, uno tiende a perder la riqueza de lo que sucede en las personas. Porque está esperando que todos hagan eso. Ahora, si encima de todo eso uno espera otras cosas que no está trabajando, está peor, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, la conversación social en general no pasa por todo eso, por eso es muy fácil resolver los problemas del país en un restaurante, ¿no? Uno se sienta sus buenas 2 horas, además la goza, pues está comiendo, ¿qué más quiere? Está con sus mejores amigos, más feliz no puede estar, ¿no? Y cuando llega a su casa va a contarle la historia a sus familiares y los familiares lo van a recibir con abrazos, ¡qué felicidad! Bueno, pues en ese contexto la gente no aprende nada. Porque no se está cuestionando, porque no está enfocando, porque no tiene un propósito, etc. Entonces pasa un rato agradable. A eso fueron, ¿no? No fueron a darse clases ni nada. Y bueno, eso está muy bien para esos contextos, ¿no? Si uno va a un espectáculo, cine, teatro, fútbol o el que les guste, pues uno hace comentarios. Y hasta quiere darle clase al otro, ¿no? Pero no se permite ni porque el contexto lo hace posible, ni porque el otro está interesado en eso. Pero en la escuela sí, y encima de todo, si no tiene interés, lo regañamos, ¿no? Entonces hay que generar interés. Bueno, todo eso va a que ese contexto tan estructurado necesita, dentro de esa estructura, determinar qué procesos quiere uno que los chicos estén realizando. De tal manera que sobre ellos haga uno las preguntas adecuadas de 1, 2, 3, 4 procesos, ¿no? Había una... Sí. O sea, esto me hace pensar en este planteamiento que hacen varios autores en términos de que en realidad hay un trabajo pedagógico previo que tiene que ver con que uno selecciona organizadores previos y en función de esos organizadores previos pues hay que definir la estrategia más adecuada, el nivel de pregunta y tener muy claro qué es lo que sí le va a permitir al alumno aprender con esa estrategia y qué no. Porque efectivamente yo creo que un problema es que nosotros de repente les pedimos a los alumnos muchas cosas pensando que con eso van a aprender lo que en el nivel que nosotros queremos que aprendan. Y en realidad el recurso está mal orientado, ¿no? Entonces al alumno le damos una pregunta general y queremos que a partir de esa pregunta general me haga un análisis muy profundo, ¿no? Cuando quizás tendríamos que ir haciendo una serie de preguntas que le permitan al alumno ir graduando su aprendizaje e irse acercando a él, ¿no? Y a veces nosotros como docentes no tenemos claro eso, ¿no? No lo planeamos adecuadamente. Entonces salimos muy decepcionados porque el alumno no aprendió lo que nosotros queríamos que aprendiera, pero nosotros no hicimos el trabajo previo que le posibilitara al alumno hacer eso, ¿no? Entonces tenemos ahí un problema, ¿no? Y además de todos los problemas de comunicación que puede haber en la interacción, ¿no? O sea, yo supongo que mi pregunta es clara. Y muchas veces los alumnos me dicen, a ver, ¿qué quiere? Casi le preguntan, ¿qué quiere que le conteste, no? Porque, a ver, no entiendo qué me quiere preguntar, ¿no? Entonces, tenemos ese problema, ¿no? Yo creo que por ahí hay que reflexionarle, ¿no? Sí, porque la clase escolar no es ni la conversación otra que dijimos,
ni una conversación entre amigos de 2 o 3 o de 200, pero hay ahí un foco, hay un punto de atención, hay un nivel de trabajo, etcétera, ¿no? Y hay trabajo previo del ciclo escolar, de la unidad escolar, de la clase escolar, o sea, todo está muy estructurado. Y bueno, muchos no sabemos operar en esos sistemas, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a ir a decir lo que queramos, donde sea, con quien sea, como sea, etcétera. Y ahí se requiere un cierto manejo de las cosas. Ahora, como además se tiene un propósito, ese cierto manejo debe estar asociado a ese propósito, ¿no es cierto? Entonces, si esta profesora quiere que entiendan qué es la investigación, pues no puede hacer cualquier pregunta, ¿no? Tienen que decir, a ver, ¿qué están haciendo? Uno va a decir, yo ni sé, maestra, todavía ya voy haciendo algo, pero la verdad no sé. Bueno, a ver, ¿quién más? Etcétera, ¿no? Pero hace esa pregunta para abrir el problema, ¿no? No es asumir que porque ella ya les dijo, pues todos están haciendo la investigación con toda la claridad que ella dice que tiene para decir eso, ¿no? Porque uno no puede asumir nada, ¿no? Es absurdo. Cuando uno habla con los seres más queridos, asume que le entienden, y a eso no es cierto. Y los seres no tan queridos, pues, quién sabe, ¿no? No porque los chicos no sean queridos, pero tampoco son los más queridos, ¿no? Entonces uno tiene que saber que lo que está diciendo no lo tiene claro el otro para nada. No es porque uno diga que no entienden, pero uno tiene por qué asumir que ya lo sabe o que está preparado, y menos en la escuela, ¿no? Uno tiene que estar listo todo el tiempo, porque siempre hay uno que sí lo va siguiendo a uno en la clase y le hace preguntas muy interesantes y demás. Y está el otro extremo, el que nunca hace preguntas y que parece que no está en la clase. Pero uno tiene que dar la clase para todos, ¿no? No para el más adelantado, ni para el más atrasado, ni para aquel ni para el otro, siempre es para todos. Y bueno, pues están los retos de poder ir modulando las preguntas o las afirmaciones que uno hace para todos. Y hay que estar haciendo pausas todo el tiempo. Yo doy seminarios en doctorado. ¿Qué debo suponer? Que tienen una base teórica. Son estudiantes que hicieron tesis de maestría. Ya entraron con un proyecto de investigación del doctorado. Ya lo están desarrollando. Ya tienen 30 años resolviendo problemas del país en los restaurantes. Y llegan ahí, ¿no? Y bueno, hay que preguntarles cada 5 minutos, ¿no? Por ejemplo, esto, vamos a poner que esto fuera una clase. Aquí tengo la excusa de que no es clase, así que estoy hablando más informalmente. Pero si esto es una clase, yo no puedo asumir, bueno, ya lo presenté, ya les di el ejemplo, ¿qué más quieren, no? Y esté claro y tráiganme 10 ejemplos de esto para la próxima sesión. Como se hace en la escuela, ¿no? Ya les dije, ahora hagan estos 500 ejercicios para el miércoles, ¿no? Nadie los va a hacer porque así no es la gente. Es un mito que uno cree que sabe, ¿no? ¿Se acuerdan de los mitos? Bueno, este es parte de esos mitos. Bueno, alguna otra cosa. Sí, pero en cuanto a lo que comentaba María de Jesús, yo también coincido, porque a veces damos por hecho lo que están comentando en este momento, pues que si son estudiantes de licenciatura ya tienen conocimientos sobre algunas cuestiones didácticas incluso, y entonces tal vez les pedimos que hagan una reflexión sobre distintos aspectos del tema que estamos abordando, o sobre lo que plantea en el video el autor, ¿no? Y ellos lo que hacen, a pesar de que se les pide llegar a la reflexión o que den su opinión sobre lo que están viendo en el video, en la película, lo que hacen es solo repetir lo que vieron, como describir o repetir nuevamente, bueno, repetir qué vieron. Por eso sí coincido, perdón, sí coincido con lo de las preguntas, que se toman como una guía para que ellos reflexionen y compartan esa reflexión en el foro, pero regularmente llegan solamente con la respuesta a esa pregunta, pero la respuesta a partir de lo que vieron, no llegan a opinar, no llegan a la reflexión. Y entonces
cuando recibimos trabajos o tareas de los estudiantes que tienen que hablar sobre ese aspecto del tema que se está estudiando, pues todos contestan lo mismo, porque entonces todos van ya sea al texto y entonces recuperen de ahí la información para responder a la pregunta. Y entonces son trabajos iguales, ¿no? Ahí, sobre este aspecto, opina sobre estos aspectos. Y entonces todas las respuestas son parecidas, similares o iguales a veces, porque como se les pide que hablen acerca de los aspectos que se desarrollan en esa lectura, por ejemplo, pues de ahí ellos van a tomar la información para dar la respuesta, ya no llegan a opinar, digamos, ya no reflexionan, pero a veces damos por hecho que con pedirles que den una opinión o que reflexionen lo van a hacer. Y a lo mejor tendríamos que ir de manera más ordenada llevándolos a la opinión. De hecho, así somos todos. Así somos todos, no importa la edad. Ni qué somos, ni qué hacemos. O sea, si vamos a un museo y salimos y nos preguntan cómo estuvo el museo, ¿qué decimos? Bonito. ¿Y qué había? No, bueno, muchas pinturas. No, sí, bueno, sí. ¿Y qué tal estaban? No, magníficas, ¿no? Y me quedé ahí como 30 horas viendo una que tenía muchas figuras. ¿Qué estoy haciendo? Lo mismo que dice el chico. Ahora pónganlo en película. Igual, salimos y no, estuvo buenísima. Me gustó la parte en que la persona que ella hizo esto y lo otro. Igual, así somos todos. Bueno, como así somos y la escuela no quiere que seamos, pues nos tienen que quitar eso, ¿no? Porque si no, vamos a seguir siendo iguales. Digamos, para ese particular problema, que es generalizable, pero para ese particular problema, a ver, me estoy adelantando, para esa situación, si se considera problema, pues no conviene pedirle que responda a una pregunta porque va a pasar eso. Todos van a ir a responder lo mismo. Y además, como hay amigos, pues dicen, oye, ¿tú qué respondiste? Y confían en que el que respondió eso lo hizo bien, porque es su amigo, ¿no? Como ven, está operando un sistema un poco extraño. El que contestó primero en el foro. O el que contestó primero, entonces ese sí, el que leyó, hay que preguntar. Bueno, para romper todo eso, ¿no? En lugar de hacer una pregunta, mejor hacer varias a diferentes estudiantes, ¿no? De manera que cada quien busque diferentes cosas. Y en lugar de traerlas y entregarlas, yo no sé, no me dijiste todo lo demás, pero bueno, voy a suponer algo grave. Se pide una pregunta, entonces todos van a responderla. Pues los que estaban, como dicen, los adelantados van a buscar, los que están en medio a ver qué hacen, los que están allá tienen sus amigos adelantados. Entonces va a haber cooperación. Y luego sí, algunos dicen que es colaboración, pero no parece, ¿no? Porque es otra cosa. Pero bueno, con esa situación va a haber una respuesta, ¿no? Y bueno, pues es lo que se pidió otra vez. Entonces, no se puede esperar otra cosa, ¿no? Entonces lo que convendría es generar varias preguntas para que no solamente se queden que entregan la tarea, digamos, que falta la parte evaluativa, porque luego uno como profesor dice que no tengo tiempo, son 47 y mejor, pues sí, más o menos tienen la idea, le pongo 9 y no califica adecuadamente tampoco, ¿no? Entonces hace problemas peores porque uno le hace creer al chico que tiene 9 y que casi le atina, ¿no? Entonces sale contraproducente. En lugar de todo eso, pues mejor generar 4 o 5 preguntas que las respondan como quieran, háganse grupos o como sea, o individualmente, ¿no? Cada quien escoja, de estas preguntas que están, escojan una, la que quieran, y háganla, ¿no? Respondan y comenten en clase, que era la idea, ¿no? Que entendieran lo que se les preguntaba. Porque si no, parece que sabían y parece que reportaron y parece que los evaluaron. A lo mejor que comenten en clase. Entonces se rompe el asunto de que haya una sola respuesta y de que nada más se entreguen y ahí se acabe, ¿no? Entonces siempre, otra vez lo mismo, como dices, ¿no?
del generar esa dinámica con base en el problema de la pregunta, que siempre, hasta había una pedagogía de la pregunta, ¿no? Centrada en eso, para que se generen respuestas. Pero si las respuestas que se generan son una, entonces la pregunta no debe limitarse a una, ¿no? Entonces se genera nuevamente la dinámica. Siempre hay que estar buscándole, porque no hay manera de que uno ya tenga su pedagogía elaborada y aplicarla en el curso. Eso no existe. Tiene bases. Por ejemplo, esto. Con la profesora que estábamos comentando aquí, pues yo le comenté toda esta historia y bueno, pues ella dice, yo no sabía todo eso, no, nadie sabe todo eso. Dije, pero si vas a preguntar, asegúrate que cuando hagas esa pregunta, no nada más te repitan lo que hacen. ¿Qué estás haciendo? Una investigación. Muy bien. ¿De qué tipo? De esta. Ah, muy bien. No, espérame, vamos a reflexionar, porque esto no es un asunto de dime lo que haces y cómo lo llamas, ¿no? Sino vamos a reflexionar la estructura de ese proceso. De tal manera que la pregunta, que está bien planteada, lleve a lo que quiere llegar. Y bueno, pues qué bueno que a esta señora le salió esta parte que tenía, que los chicos estaban respondiendo, incluso como ustedes lo vieron, en un nivel relativamente difícil. No cualquiera puede generar esto que se llama aquí reglas generales, o sea, argumentos que tengan componentes útiles para la discusión, ¿no? Porque uno tiene razones todo el tiempo. Lo que no se vale es creer que porque lo dijo ya lo acepta, ¿no? Bueno, ¿alguna otra cosa? Ah, perdón. Sí, yo quería decir algo. Hace 8 días dije que estaba asustada porque y sigo asustada. Y sí quiero compartirles, porque yo vengo de muchos años de estar en la primaria y porque allá nos dicen cómo se supone que tienen que salir los niños. Llego aquí a la universidad y me encuentro con el problema de que les cuesta trabajo argumentar, les cuesta trabajo explicar algo que están leyendo. Entonces, les quiero nada más leer rápido lo que dice el perfil de egreso de la educación básica. En su letra A dice: utilice el lenguaje materno, oral y escrito para comunicarse con claridad y fluidez e interactúe en distintos contextos sociales y culturales. Además, posee herramientas básicas para comunicarse en inglés, porque ya no nada más es en el español, sino también tienen que hablar inglés. Argumenta y razona al analizar situaciones, que es de todo lo que hemos estado hablando en este momento. Identifica problemas, formula preguntas, emite juicios, propone soluciones, aplica estrategias y toma decisiones. Valora los razonamientos y la evidencia proporcionados por otros y puede modificar en consecuencia los propios puntos de vista. Busca, selecciona, analiza y evalúa y utiliza la información proveniente de diferentes fuentes. Interpreta y explica procesos sociales, económicos, financieros, culturales y naturales para tomar decisiones individuales o colectivas que favorezcan a todos. Eso es parte de lo que es el perfil de egreso de la educación básica. Para 6 años. Para que tercero de secundaria. Son 6 años de preescolar, primaria y secundaria. Se supone que para cuando salen de secundaria, que es la educación básica, ellos hacen todo esto, se supone, ¿no? En teoría. Ya se les podría dar una licenciatura. En fin, trabajamos en la primaria ciertamente en esta parte de los proyectos, y los niños son los que generan sus propias preguntas. ¿Cómo les ayudamos? Bueno, les damos unas preguntas guía. Estas preguntas guía pues tienen que ver con el concepto, con el personaje, porque les leemos mucho. Entonces la pregunta, por ejemplo, de concepto, se les dice, esa tiene que ser con qué. Esto es lo que vas a usar para hacer la pregunta de concepto. La de personaje, pues quién. La de proceso y forma, pues la de cómo, tiempo, cuándo, lugar, dónde, cantidad, cuánto, causa, por qué y objetivo para qué. Con estas preguntas guía a ellos se les enseña que pueden generar sus propias preguntas. Uno no llega y les dice, o sea, no llega a preguntarles, porque se queda en esta parte de te contesto lo que, o ¿qué quieres que te conteste? Porque eso es lo que están esperando. Si a lo mejor le atino a lo que tú quieres, Miss o maestra, pues ya voy a tener 10, ¿no? Aunque no haya entendido nada. Entonces, se supone que esto lo trabajamos durante la educación básica, pero creo que no lo estamos haciendo
mejor porque llegan ahorita a la universidad y entendemos que entonces no saben argumentar o contestan la pregunta igual que el compañero de junto o le están copiando a alguien. Ajá, entonces lo que a mí me parece, y hemos estado trabajando también en eso, es que a los de primaria les decimos, a ver, si vas a entregar un trabajo en donde vas a hacer una investigación, primero, dame una introducción, explícame, como para que tenga una estructura su trabajo, explícame qué vas a hacer, eso, o sea, que sea tu introducción. Viene el desarrollo, en el desarrollo, o sea, si vas a tener una cita, la bibliografía y lo que estás investigando en tu teoría, ¿no? Finalmente viene una conclusión, que ya no me copies nada, porque ya lo hiciste en el desarrollo, con tus palabras dime qué entendiste, qué aprendiste, qué sí sabías, qué no sabías, porque me parece que ahí es cuando yo voy a saber si él de verdad entendió lo que estábamos hablando. Entonces, llegar a esto de hacer un proceso argumentativo tiene mucho trabajo y creo que seguimos, bueno, yo ahorita me siento como si estuviera en la primaria, porque tenemos que trabajar y todavía tiene que agregarle el inglés después, ya ni lo digo. Entonces, esta parte les dejo yo lo que ya está en la actividad a los muchachos, a los estudiantes, y finalmente les digo, por favor, hazme una pequeña introducción de lo que estás haciendo y una conclusión, dime qué entendiste, qué te gustó, qué no te gustó, por qué sí te gustó, por qué no te gustó. Me parece, y no sé, y usted me va a decir si estoy bien o estoy mal, que es un paso pequeñito para que ellos puedan argumentar. ¿O no lo estoy haciendo bien? A ver, Evaluación. todos argumentamos, todos. Si usamos este modelo, vamos a encontrar que cuando la persona dice, oye, vamos a comprar un helado, y dicen algo más que la invitación, y si uno los va persiguiendo de aquí a donde venden el helado, va a oír argumentos de por qué sí conviene en ese momento ir a helado porque iban para otro lado, ¿no? Entonces para acá. ¿Por qué? ¿Y por qué ese lugar? ¿Y por qué ese helado? ¿Y por qué me lo va a tomar ahorita? O sea, de donde le dijo una persona a la otra, vamos a tomarse un helado, es probable que haya esa argumentación. O a menos que vayan callados y van y escogen, pues ya saben. Bueno, pues ya saben cómo está el mundo, no necesitan argumentar. Pero la mayoría hacemos eso. Todos argumentamos. Todos decimos por qué es la pantalla así, por qué esta mesa así, todo estamos argumentando. O sea, todos estamos dando razones para que eso se acomode a nuestra visión de mundo, por ejemplo, la representación, ¿no? O sea, si no ponen la pantalla así, no se va a ver bien. Y si no se va a ver bien, yo no voy a poder mostrarlo. Entonces necesito, etcétera, etcétera. Entonces, todo el tiempo es una visión de mundo. Ahora, por eso todo el tiempo estamos argumentando. Todo el tiempo. No lo sabemos. Los chicos que estaban aquí registrados, ellos nos dicen, maestra, les voy a dar una argumentación fuerte en 2 partes. No. Dicen lo que saben, porque tienen proceso cognitivo y les permite argumentar. El problema no es el proceso cognitivo per se, aunque hay problemas ahí. El problema es qué le ponen al proceso cognitivo en términos de significados, ¿no? Porque hay, otra vez, argumentos fuera de contexto, bien hechos, ¿no? Puede decir, oiga, maestra, yo no estudié eso porque la otra vez fui con mi tía y no sé qué. No, pues está bien, pero eso, ¿qué tiene que ver con esto, no? Bueno, entonces, el problema es el contexto, pero una vez que aceptamos que hay un contexto, la gente va a estar argumentando todo el tiempo. Entonces el problema es, si queremos que argumenten, primero tenemos que registrar esos argumentos que parecen sueltos como estos chicos y retomarlos. E incluso decirle, ese es un buen argumento. Y el chico ni idea, argumento. Para él el argumento es que si la película tiene no sé qué, porque ahí decía, ¿no? Y más si está fijándose en elementos como que fijo, está la pregunta, responde de una manera, etc. Y bueno, uno tiene que saber que está argumentando. Porque si no dicen, es que no argumentan, ¿no? ¿Cómo no? Todo el tiempo estamos argumentando. Excepto que en la escuela, insisto, queremos que argumenten con cierto contenido. Y si no es ese contenido, ni lo registramos, lo cual está mal.
¿no? O sea, orientar al chico, no decirle, oye, tú sabes argumentar, pero aprende esto. No, tampoco, ¿no? Ya sabemos que argumentan y hay que saber argumentar mejor, siempre. Pero ese mejor no solamente es con saberse el modelo de Toulmin o de Locasio o de Juan Pérez, sino es ponerle los significados para que haya esos encadenamientos. Eso lo debe saber uno, ¿no? O sea, si yo digo tal cosa, yo espero que luego sepan esta. Y si saben esta, por el programa y por lo que sé, ya sé que sigue esta otra. Eso debo saber si estoy en la clase, ¿no? Si estoy profesor en una clase. Todos los chicos que están trabajando sobre estos asuntos, tal vez hagan los argumentos más inadecuados. Pero uno no está para hacer esa evaluación, decir, oye, no sabes argumentar, sino decir, bueno, de lo que dijiste, ¿no? Esto se tiene que conectar así. ¿Cómo le harías? Y otra vez la pregunta, ¿cómo le harías? Es en ese momento. No es preparar 10 preguntas previas para dárselas cada lunes, que eso no tiene caso, sino es en ese momento. Y en ese momento el chico tiene que responder algo. No sabemos si va a ser argumentación o va a ser, no sabemos si, a ver qué inventa. Bueno, pero para eso estamos. Se supone que uno va ahí con la antena correcta para detectar eso y decirles, bueno, sí, pero, qué bien, pero, y ahora vamos a eso, etcétera, ¿no? Porque al fin de cuentas, cada cosa que se dice en un aula de 2 segundos es crucial. El chico dijo sus buenos argumentos y nosotros ya lo registramos como RG 5 y 6, ya habían dicho 4 y hubo más. Y bueno, si no conocemos el modelo de Locasio no importa, pero debemos saber que sí está argumentando, ¿no? Y tenemos que tener una noción mínima de lo que es una argumentación, no necesariamente decir el tal modelo X, ¿no? Ahora, puede ser que ustedes sepan el modelo de Juan Pérez perfecto, pues hasta les ayudaría a analizarlo en el momento. Porque otra vez, el problema que uno mismo argumenta, pues somos sapiens, igual que el niño, ¿no? Y a veces los argumentos, quién sabe cómo están. Bueno, nosotros sí tenemos la responsabilidad de organizarlos porque estamos dándole clase a alguien. Y ellos que argumentan y que nosotros registramos en el momento, podemos afinar, enfocar, llevarlos a hacer un análisis, decir, oye, pero en tu experiencia, ¿qué hiciste ayer?, etcétera, para organizar ese conocimiento, ¿no? Y no pedir que ellos argumenten como si fueran adultos, que tienen algo más de bases, experiencia. Incluso tú decías que la expresión, pero eso supone que tienen vocabulario. Y la mayoría de nosotros vamos con 30 palabras al día, ¿no? Hizo alguien un estudio de las palabras, el número de palabras que utiliza un mexicano al día, ¿no? En promedio. Y eran como 300 palabras. Quitando artículos, las 300 palabras. Ya comí, ahorita vengo, qué bueno, lo vi. Entonces ya llevamos 6, ¿no? ¿Y qué dije? 6, ¿no? Estuvo bien padre, 3. Y claro, tendemos mucho a estar evaluando cosas y demás, pero eso nos impide meternos al problema de reflexionar, que es lo que ustedes quieren, ¿no? Porque evaluar no es reflexionar, ¿no? Entonces todo el mundo hacemos eso, ¿no? ¿Qué piensas de eso? No, está magnífico, está horrible, no me gusta, etcétera, ¿no? Pero pues si otra vez, la escuela no se necesita para eso, si todo el mundo lo hacemos, ¿no? Casi como dirían, es que tienen que aprender a respirar en la escuela. No, bueno, eso también lo hago, ¿no? A menos que sea natación, ¿no? En fin, hay muchas maneras de poder resolver el problema, no solamente en términos globales de un propósito general final, sino del momento en que ocurren las acciones, en que alguien comenta, pregunta, tiene dudas, y retomar eso para el propósito general, ¿no? Sí, si no se pierde, ¿no? Que luego uno termina diciendo, eso lo vamos a ver hasta la semana que entra. Bueno, entonces, ¿para qué me preguntó, maestra?, ¿no? Claro que si nos dice eso, lo sacamos del salón, ¿verdad? Bueno, esa es la idea.